doctor Sebastián Javier Lara Pastor con el tema de uso de la biotecnología en el mejoramiento genético ovino. El maestro Sebastián Javier Lara Pastor, él es médico veterinario zootecnista por la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene máster en producción animal y especialidad en producción ovina en Lincoln University. En su experiencia profesional, pues tanto laboral como director técnico del AMPO, coeditor de la revista México Borreguero, de la revista Ovinocultura de 2000, juez en diversas exposiciones nacionales en México, Colombia y Canadá, así como conferencista en diferentes simposios de ovinos en Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Panamá y Monterrey. También dentro de sus actividades gremiales es socio fundador de la Asociación de Ovinoculturas de Querétaro, secretario de la Asociación Mexicana de Criadores de Ovinos del 2000 al 2006, presidente de la Fundación Produce de Querétaro del 2005 al 2012, comisionado de Honor y Justicia de la COFUPRO, de la Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce 2007-2008, presidente del Consejo de Vigilancia del Fomento Ganadero Mexicano, FOGAMEX, del 2006 al 2010, presidente del Comité Organizador del Congreso Mundial de Cordero y Lana, 2004 a 2007, y presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, de 2009 al 2010. Dentro de las distinciones que ha tenido el doctor, el 2010 le confirieron la medalla presidencial al mérito ganadera por la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y es miembro del Salón de la Fama de Focal en La Habana, Cuba. Él es criador de ovinos Katahdin, Romanov, Texel, Charolais, Yaguasi en Santa Rosa, Querétaro. Bienvenido, doctor. Bueno, a ver el sonido cómo anda, si le podemos bajar tantito, por favor, o me lo separo. Ok. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Manuel, por la invitación. La verdad, siempre es un gusto venir aquí a Nuevo León. Hemos estado aquí varias veces, en varias ocasiones, aquí en el evento, en la feria. Saludar siempre a los amigos es muy gratificante. Y bueno, pues el día de hoy con esta plática vamos a tratar de platicar con ustedes más que otra cosa, una charla sencilla, una charla que para muchos de ustedes probablemente es un tema ya conocido, un tema que ya están ustedes aplicando en sus propias operaciones y para algunos otros pues abrirá las posibilidades de entrar en un mundo tan apasionante como es la biotecnología. Vamos entonces a proceder. La siguiente, por favor. Perdón, aquí está. ¿Cuál es la importancia de utilizar herramientas, en este caso, tanto de la medicina veterinaria como de la propia zootecnia, en lo que es el uso de la biotecnología? Bueno, mediante la biotecnología nosotros podemos acceder a distintos aspectos de la producción animal, sobre todo enfocados a incrementar los beneficios de una correcta administración, vamos a llamarlo así, de la reproducción. Podemos acceder a la reproducción masiva del uso de sementales de alto valor genético, esto es muy importante, sobre todo cuando cada vez es más complicado y más difícil poder acceder a animales vivos de otros países o dentro del propio país, acceder a la movilización de los animales. La difusión de ese material genético mediante el uso de la inseminación artificial es una de las partes importantes de la biotecnología. Podemos también acceder a lo que sería uso de material genético, en este caso intercambiarlo probablemente con otras explotaciones, conservar el semen de animales sobresalientes, asimismo en lo que sería la conservación de embriones. Podemos también multiplicar masivamente hembras de alto valor genético. Esto antes era prácticamente imposible, se usaba masivamente la inseminación, pero el acceso a obtener la mejora a través del lado femenino, del lado materno,
prácticamente no se usaba. Con las nuevas tecnologías ya es cada vez más común acceder al uso de la superovulación y la obtención de embriones, con los cuales de una misma hembra podemos obtener una cantidad de crías elevada. Normalmente podríamos obtener 2, en el mejor de los casos 3 de manera natural por año. Con esta técnica podemos hacer 3 lavados o hasta 4 lavados, pudiendo obtener a lo mejor hasta más de 20, 25, 30 embriones o más en un solo lavado. Entonces, este avance genético a través del lavado de embriones es también parte de lo que es la biotecnología. La comercialización, obviamente, de embriones congelados entre países. Cada vez también es más difícil poder acceder a la importación de animales vivos, y con la biotecnología que nos permite obtener embriones de hembras superiores de otros países, podemos ya sea importar razas nuevas o bien seleccionar ejemplares que vayan a mejorar nuestra propia ganadería. Hablando del semental, obviamente es muy importante la selección genética. Obviamente vamos nosotros a tomar en cuenta parámetros productivos, independientemente de aquellos animales campeones de exposiciones o animales que sean de algunas líneas que nosotros estemos tratando de mantener o de buscar su avance. Tenemos que tomar en cuenta principalmente los aspectos productivos. Obviamente los sementales que son recolectados en cuanto a semen son ejemplares genéticamente superiores en estos temas productivos. El estado de carnes es muy importante a la hora de hacer la recolecta. El vigor sexual, esto también es un parámetro que tenemos mucho que tomar en cuenta, porque hay ejemplares cuyo líbido no permite tener colectas adecuadas. También entonces es un parámetro importante a considerar. El estado de salud obviamente es una fase primordial. El aspecto sanitario es un requisito, imprescindible, y obviamente evitar animales con problemas congénitos. Con toda esta selección y con los parámetros productivos que nosotros llevamos en el rancho, mediante los programas precisamente que existen ya para eso, programas de software, podemos definir nosotros qué ejemplar podemos someter a colecta y preservación de semen. Para esto, y previo a lo que es el trabajo de colecta de semen, y bueno, pues aquí ya existe el acceso a esta tecnología. Hay técnicos que ya tienen dominada esta técnica. La UNO inclusive ha hecho cursos precisamente para capacitar a técnicos tanto en colecta y procesamiento de semen como en trasplante de embriones, y esto ha permitido pues un avance a nivel nacional mediante el programa masivo de inseminación artificial, que ya en su momento comentó el doctor Arteaga en su presentación como una de las actividades primordiales de la UNO en los últimos 3 años. ¿Cuál es entonces el proceso que se debe de seguir? Obviamente pues va relacionado con el examen de los órganos reproductores, verificar que los testículos no presenten ninguna alteración, ninguna malformación. Hay algunas enfermedades, como ustedes saben, que afectan la fertilidad de los ovinos, como es el caso de la brucelosis, o algunas epididimitis causadas por algún otro tipo de organismos patógenos como los estafilococos. Hay que revisar el prepucio, debe de estar libre totalmente de adherencias, debe de estar limpio, sano. Algunas veces se presenta alguna infección, una postitis, una balanopostitis, y esto pues no permite que sea un animal apto para la colecta del semen. Obviamente también que el pene esté, que protruya bien, que no tenga inflamaciones, y que esté totalmente limpio a la hora de la colecta del semen. Para esto, bueno, para la colecta del semen existe precisamente la vagina artificial, el cual pues es, como ustedes ya deben de conocer, en base a hule látex. Se le administra presión a lo que es la camisa, lo que es el tubo de la vagina, se le suministra agua caliente, que más o menos debe de estar entre alrededor de unos 40, 39, 40 grados, 41 grados centígrados.
lo cual permite que a la hora del borrego introducir el pene, precisamente por la diferencia en calor y la presión que se administra mediante esta valvulita de aire, permite obtener el eyaculado. En machos jóvenes o sin experiencia también es posible utilizar el electroeyaculador. La recolecta de semen pues es un procedimiento que no lleva más de un par de minutos. Muchos machos pueden ser entrenados al principio cuando son machos que no están acostumbrados a la colecta normal en estas formas, mediante el uso de vagina artificial, tienen que someterse al electroeyaculador. Sin embargo, la calidad del semen es muy superior cuando se utiliza la colecta con la vagina artificial. La frecuencia de recolección puede ser de 1 a 2 brincos diarios durante 4 o 5 días, pudiendo dejar después un descanso de unos 3 o 4 días y volver a recolectar, procurando que esto se haga como una rutina, a una misma hora, con el mismo manejador, para que no exista un rechazo por parte de los machos o algún tipo de estrés que afecte precisamente su comportamiento. Una vez, este es el caso de lo que es la utilización del electroeyaculador. Son estímulos cortos de 3 a 8 segundos, con intervalos de 15 a 20 segundos, pero les repito, la calidad del semen no es comparable con la recolecta por vagina artificial. Esto se hace en los casos cuando el animal es muy joven, cuando de plano hay cierto rechazo a la vagina, o bien cuando se trata de tomar alguna muestra únicamente para evaluar motilidad, para evaluar concentración, para animales que van a ser comercializados y que no van a ser congelados su semen. En cuanto a la evaluación que se hace ya del eyaculado, se evalúa color, volumen, motilidad espermática y concentración espermática. Todo esto a simple vista, el color pues presenta tonalidades cremosa o tonalidad blanca, va a depender mucho también de la concentración que tenga. El volumen pues es medido en milímetros cúbicos o centímetros cúbicos. La motilidad espermática ya se evalúa en lo que es el microscopio, asimismo la concentración. Se utilizan diluyentes tanto sintéticos como naturales. Los más ocupados en este caso pues son el tris, que es un amortiguador del pH, para balancear precisamente la acidez y alcalinidad. El citrato también se utiliza como buffer o control precisamente de la acidez, la glucosa como fuente de energía, la fructosa también, y la yema de huevo protege a lo que es el espermatozoide para la congelación. Es lo que le llamamos un crioprotector. Como diluyentes naturales se utiliza leche de vaca entera, descremada o en polvo. En algunos países de Centro y Sudamérica utilizan también el agua de coco, inclusive también como un diluyente, aunque ya existen productos sintéticos que se comercializan precisamente para este fin, para diluir el semen. En lo que se refiere a conservación, nosotros podemos utilizar estos 3 tipos de preservación del semen para los trabajos de inseminación. Podemos utilizar semen fresco, en el cual el tiempo de inseminación es inmediato, manejándolo en una temperatura de 28 a 30 grados, y se puede utilizar tanto puro como diluido. Esto es cuando utilizamos semen fresco, colecta del semental in situ y aplicación también en el sitio donde se recolecta en las ovejas que tengamos previamente sincronizadas. Semen enfriado puede utilizarse de 6 a 12 horas. Esto normalmente se utiliza cuando vamos a inseminar en ranchos muy cercanos y únicamente lo que ocupamos es enfriarlo, bajarlo a una temperatura de 15 grados centígrados y utilizarlo de manera diluida. Refrigerado nos puede durar hasta 24 horas el semen a una temperatura de 5 grados centígrados y también lo utilizamos de manera diluida.
y obviamente para el trabajo masivo y para la preservación de muchas más dosis de semen se utiliza congelado, lo cual nos da una duración prácticamente indefinida de la viabilidad del semen a una temperatura de menos 196 grados, que es la del nitrógeno líquido, y obviamente semen diluido con todos los crioprotectores y buferizantes que veíamos en la diapositiva anterior. Esas serían entonces las formas. En Europa, por ejemplo, donde se hacen programas de inseminación a partir de los centros de colecta, sobre todo en lo que es ganado ovino lechero, por dar un ejemplo, la raza Lacón en la zona de Roquefort, donde se inseminan más de 60,000 borregas en una temporada del año de aproximadamente 3 semanas, pues trabajan ellos mucho precisamente con el semen refrigerado, colectan ellos en los centros de colecta del semen y andan los técnicos inseminadores inseminando en los distintos rebaños con semen refrigerado. ¿Por qué? Porque cada año ellos van mejorando y utilizando mediante un programa de control de sementales a los animales superiores en cada temporada. Entonces, sería aquí en México lo que más se utiliza pues es obviamente el semen congelado en pajillas. La utilización del pellet prácticamente ya no se maneja, ya está en desuso. Hablando de las hembras, el avance genético que se puede lograr a través de la selección también de hembras ha venido cobrando importancia a raíz de la depuración de la técnica de colecta de embriones. Esta es una técnica que en México tiene aproximadamente unos 10, 12 años, que empezó a trabajarse ya de una forma comercial, vamos a decir así, aunque antes de esto ya había algunos trabajos en algunas universidades, principalmente la UNAM. Sin embargo, comercialmente estamos hablando de por ahí del año 2005, 2004, cuando se empieza a trabajar los primeros embriones, las primeras obtenciones de embriones para aplicación en fresco y posteriormente para congelación. Al igual que en el macho, para la selección de las hembras, pues obviamente la calidad genética es punto número 1. Aquí normalmente lo que hacemos también es tratar con algunos productos, como aquí me faltó el nombre, pero aplicamos también algo de selenio antes de prevenir precisamente a la hembra para un tratamiento de colecta de embriones, la cual obviamente pues tiene que estar esta hembra perfectamente sana, de preferencia que haya tenido ya al menos un parto. Se puede hacer también en primalas. Sin embargo, lo que hemos nosotros visto a lo largo de los años es que funciona mejor en hembras ya de 1 o 2 partos en adelante. Obviamente libre de enfermedades y con ningún tipo de estrés durante 6 a 8 semanas antes del procedimiento de superovulación y colecta de embriones. Para la sincronización del estro y poder entrar en un protocolo de obtención de embriones, se ocupan varias hormonas. Se ocupa una esponja o bien un cider, que es, ambos son productos que están impregnados de hormona tipo progesterona o progestágeno, como se le llama. Particularmente en estos dos, la concentración es de alrededor de 40 miligramos por cada esponja o por cada cider. Se aplica mediante ya sea el aplicador de esponjas o bien este aplicador para la introducción del cider por vía vaginal. Se puede utilizar también implantes, aunque esto no es tan común, el implante de tipo Norgestomet, que también es un sucedáneo de la progesterona. Y la otra hormona que se utiliza es la hormona PMSG, que es el suero de yegua gestante. Los protocolos, bueno, ahí están los productos como tal, el acetato de florgestona, que es el que trae el Cronogest en forma de esponja vaginal, el MAP, que es el acetato de medroxiprogesterona, también en forma de esponja vaginal, el Norgestomet, que son los implantes,
y la progesterona natural, que es el dispositivo llamado CIDR, como les comentaba yo hace rato, ¿no? Cualquiera de ellos puede utilizarse. Aquí en México, les repito, lo más común es la esponja Chronogest o bien el CIDR. El protocolo es colocar el dispositivo, ya sea la esponja o el CIDR, el día 0, después el día 10 aplicar el PMSG, que es el estimulante del crecimiento folicular y después provocar la ovulación, removiendo el dispositivo el día 12 y el día 13 detectar los celos. Esto es para la inseminación, esto es para las receptoras. Y en este caso para una inseminación también. Para el caso de las donadoras, vamos a ver más adelante el protocolo. En el tema de la inseminación es muy importante también el sitio de deposición del semen. El semen fresco normalmente se hace a nivel vaginal propiamente, no se atraviesa lo que es el cérvix. En ese sentido, los resultados son, pues aquí es la vagina, esto es el cérvix y estos son los cuernos uterinos. Con el semen fresco, aplicándolo en una situación pericervical, que sería aquí afuera, andamos hablando de un 50%, y cuando lo hacemos intracervical hablamos de alrededor de un 60%. Depende mucho también de la mano del inseminador. Con semen congelado, si nosotros lo aplicamos aquí en pericervical, pues andamos hablando de un 30%, si lo hacemos intracervical un 40%, y bueno, cuando hablamos ya de una inseminación transcervical, atravesando lo que es cervix, esto con con pipetas de tipo curvo, como una desarrollada en Canadá, andamos hasta el 50%. Sin embargo, cuando hacemos inseminaciones intrauterinas, podemos hablar hasta un 70%, y hoy en la mañana veíamos, calculando lo que son tiempos de ovulación mediante la observación de los ovarios y viendo la respuesta folicular, podemos irnos hasta 80%, como ya se han logrado en algunas explotaciones en el programa masivo de inseminación. La inseminación artificial, entonces, el método cervical, es una técnica práctica sencilla con un periodo corto de entrenamiento, ideal para uso masivo de sementales sobresalientes con semen fresco, hacerlo en la propia explotación. Es un sistema que lo pueden hacer inclusive los propietarios o algún técnico con una capacitación muy sencilla. La única desventaja es que se requieren dosis concentradas de semen, limitada al uso de semen fresco, y los niveles de fertilidad son variables. Sin embargo, en países como Colombia, pues se está desarrollando esto cada vez más para la dificultad que tienen ellos, sobre todo por la capacitación de técnicos que utilicen la laparoscopía. Se han capacitado, inclusive desarrollaron ya un sistema, en el Brasil también, una pipeta que permite inseminar únicamente a nivel cervical con semen fresco diluido, con resultados pues que van desde el 30 hasta en algunos casos arriba del 55%. En México prácticamente esto solamente se hace a nivel experimental. El método transcervical, cuando ya se atraviesa el cérvix, no es nada más en la periferia, sino atravesando cérvix. Es una técnica también práctica, sin embargo requiere mayor capacitación. Es ideal para uso masivo de sementales, ya sea en la propia explotación o en algunas muy cercanas, ya que se usa precisamente el semen refrigerado. El éxito depende de la tasa de pasaje del cérvix y bueno, el riesgo que existe es algún daño cervical que nos puede después causar alguna adherencia. Tampoco es un método comercial que se esté desarrollando en México. En México lo que viene utilizándose también ya desde hace varios años, yo diría que desde ya prácticamente 20 años que viene utilizándose de manera comercial el método en nuestro país, es el método de inseminación
intrauterino por laparoscopía. Obviamente, pues aquí inclusive está uno de los técnicos aprobados por la UNO, el doctor Bolaños, al cual saludo, que han sido capacitados en las instalaciones de la UNO y que han permitido, en ese sentido, poner a disposición de los productores de México semen obtenido de sementales seleccionados por su alto valor genético y sus diferencias esperadas de la progenie, o sea, los famosos DEP. Estos animales son colectados en el centro de la UNO, en el estado de Hidalgo, y después de procesar el semen, se ha repartido a los distintos estados para su aplicación. Esto es parte del proyecto de inseminación masiva de la UNO. Sin embargo, también los técnicos privados desarrollan esta tecnología con resultados bastante aceptables y que han permitido en los últimos 5 o 6 años avanzar genéticamente a pasos muy acelerados en la ovinocultura del país. La metodología, pues, es precisamente hacer 2 pequeñas incisiones en lo que es el vientre de la oveja, una para observar el interior de lo que es el aparato reproductor de la oveja y con la otra incisión aplicar precisamente la pipeta donde se va a depositar el semen mediante una pequeña punción en uno o en dos cuernos uterinos de la borrega en cuestión. Otra tecnología, otra biotecnología utilizada en la reproducción, llevamos lo que es la inseminación, sería el diagnóstico de gestación, que ese se hace actualmente, ya también es una práctica bastante común, a través del ultrasonido. Se puede hacer por vía abdominal con una sonda externa o por vía rectal, introduciendo precisamente esa sonda y observando en lo que es la pantalla lo que es la gestación positiva o negativa, en este caso pues de la oveja que estemos evaluando. Hay que tener una dieta durante 12 a 18 horas previas a lo que es la observación y bueno, esta es otra de las biotecnologías que nos permiten avanzar en la reproducción. En el caso de la transferencia de embriones, obviamente nosotros tenemos que hacerlo de las hembras más sobresalientes en nuestro rebaño. Tenemos que hacerlo de aquellas hembras que hayan probado, por una parte, venir de líneas genéticas de lo mejor, haber tenido de preferencia ya 1 o 2 partos, como les comentaba, para haber tenido una evaluación de esas crías y buscar precisamente fijar sus caracteres, en este caso superiores, para obtener también del lado materno, del lado femenino, un avance genético importante. Puede hacerse también para la importación de razas que no existan en nuestro país, o bien buscar algunas líneas genéticas que no tengamos propiamente en nuestra explotación. Tenemos entonces lo que son las donadoras y una parte importantísima también es nuestras receptoras. Un trabajo de trasplante de embriones, colecta y trasplante embrionario, no solamente tiene la importancia la donadora, la receptora es prácticamente quien nos va a dar precisamente el éxito o fracaso ya de una implantación de embrión. En este sentido tenemos que buscar hembras aptas, hembras de buen vientre, hembras que tengan buena producción de leche, hembras fértiles y en este caso buscar preferentemente hembras ya de más de un parto. Se puede hacer también un implante de embriones o una transferencia embrionaria en primalas. Sin embargo, una hembra ya de 2, 3 partos es lo ideal, ya que su aparato reproductivo, su útero es más receptivo y bueno, pues nos va a asegurar también una mejor producción de leche, aparte de que ya tiene un instinto materno desarrollado. Nosotros hemos trabajado con varias cruzas, en lo personal utilizamos cruzas de borrega Romanov con East Friesian, de acuerdo al clima donde nosotros estamos, es la que mejor resultado nos da.
en climas más cálidos, más calientes, probablemente las cruzas de Katahdin, de Black Belly, borrega de pelo, sería lo ideal para trabajar con ella. El protocolo es diferente, sin embargo hay que iniciarlo el mismo día. Nosotros tenemos por un lado las donadoras. Cuando vayamos a hacer colecta de nuestras propias borregas, tenemos que hacer el protocolo simultáneo a lo que son las receptoras también. El inicio es igual, se inserta la esponja o el cider el día 0. En el caso de las donadoras empezamos con la superovulación a partir del día 10. En el caso de las receptoras únicamente aplicamos la PMSG, retiramos también el día 12, detectamos estros y el día 14 hacemos la inseminación. En las donadoras, las receptoras las dejamos intactas. ¿Por qué? Porque lo único que buscamos es que su útero esté sincronizado al momento en que hagamos la colecta y el implante de los embriones. La transferencia de embriones entonces se hace 6 días después de lo que fue la inseminación, o sea sería el día 20. En el caso del ciclo, las receptoras están teóricamente en el mismo día, como si se hubieran preñado, sin embargo pues están vacías, únicamente su útero está receptivo a los embriones como si estuvieran embriones de 6 días de edad. La colecta se hace por vía quirúrgica. Se llama lavado porque precisamente se introduce un medio para después recolectarlos en una caja de Petri. Ahí después se hace la selección mediante el microscopio y después, bueno, pues se implantan normalmente 2 embriones por borrega receptora. Hay quien les gusta trabajar con 1, sin embargo, pues hemos visto que cuando se implantan 2 hay un poco más de respuesta, ya que los niveles de progesterona que los 2 embriones generan a la hora de implantarse en el útero provocan que haya más fijación de los propios embriones. Sin embargo, puede utilizarse 1 también. Bueno, esto es nada más para indicar la forma en que se extrae lo que es parte del cuerno uterino para aplicar el embrión. Otro tema que todavía de alguna forma no está totalmente desarrollado en nuestro país, salvo a nivel experimental, es la fertilización in vitro. Este es otro tema también de biotecnología. En otros países y con otras especies ya es una forma común de trabajar. En ganado bovino esto ya es una herramienta muy utilizable, la fertilización. Primero la superovulación, la aspiración folicular y la fertilización in vitro para después implantar en receptoras estos embriones obtenidos in vitro, ¿no? Esto se hace mediante lo que es, por una parte, la colección de ovocitos, mediante la aspiración folicular, madurarlos in vitro, o sea, fuera del cuerpo de la hembra. Por otro lado, la colección y conservación del semen, su capacitación que se le llama, que es una especie de maduración previa a la fertilización, hacer la fertilización in vitro, cultivarlos también y después generar los embriones para transferirlos y obtener gestación y parto. Esta técnica permite un avance todavía más rápido que la propia colecta de embriones y en bovinos pues ya es una técnica que comercialmente ya está desarrollando. En el caso de ovinos, hay ciertos problemas todavía en la forma de madurar, más que nada los ovocitos. Hay trabajos ya a nivel experimental, sin embargo comercialmente todavía no se tiene la técnica dominada para hablar de una fertilización in vitro de manera comercial en nuestro país y de hecho en otros países tampoco. ¿Cuáles son las ventajas de la producción de embriones in vitro? Bueno, pues se pueden reproducir animales de edades extremas, se puede trabajar con hembras prepúberes inclusive. Hay trabajos de corderas de 3 meses o 4 meses de edad que ya se les hace la extracción
de los folículos para madurarlos in vitro, como veíamos, o en bien de hembras ya muy avanzadas en edad, que ya no responden prácticamente a otro tipo de tratamiento, se puede también recuperar. Lo mismo también, no necesita una estimulación hormonal durante la estación reproductiva, de manera natural puede hacerse la extracción, la aspiración folicular, y también se puede reproducir a partir de gametos de animales muertos, o sea, inclusive animales recuperados el rastro o animales que fallezcan, puede hacerse esa extracción folicular para poder precisamente mantener su genética. Y bueno, pues finalmente, pues ya lo que sería vamos a llamarle de alguna forma el top de lo que es el uso de la biotecnología, sería hablar ya de lo que es la clonación. Todos conocen acerca de precisamente esta borrega, la oveja Dolly, que fue una borrega Dorset, que allá en Escocia se obtuvo precisamente como primera clonación, ya en el año de 1996, estamos hablando de un poquito más de 20 años, y bueno, pues ya sería el uso más, vamos a decir, sofisticado de la biotecnología, ¿no? Aquí en México, programas aplicados de mejoramiento genético, es lo que ya se comentó en la plática del doctor Arteaga, lo que viene haciendo la UNO en cuanto al programa masivo de inseminación artificial, utilizando sementales con diferencias esperadas de la progenie superiores, con lo cual no nada más se trata de difundir una raza, sino al mismo tiempo utilizar animales sementales de las distintas razas que hay en el país, pero que son superiores mediante la información colectada a lo largo de sus crías durante los años que ellos han estado funcionalmente activos. Yo con esto pues termino la presentación. Esa es una de la muestra precisamente del uso de la biotecnología, una hembra receptora con en este caso los 3 embriones que se le aplicaron, ahí se fue uno de más, debían haber sido 2, pero se fueron 3, y bueno, pues los 3 ahí está, una hembra que es una hembra cruzada con 3 embriones Catadin, y bueno, esto habla precisamente del avance que se puede lograr mediante el uso de la biotecnología. Resumiendo, biotecnología enfocada a la reproducción, inseminación artificial, trasplante de embriones, diagnóstico de gestación, aspiración folicular, clonación, todas estas son herramientas que nos permiten el avance genético, en este caso de la especie que nos tiene reunidos el día de hoy aquí, que son los ovinos. Yo con esto termino. No sé si hay tiempo para preguntas, o si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto, o algún comentario que se quiera hacer, trataremos de hacer alguna observación al respecto. ¿Algún comentario o alguna inquietud por ahí de alguno de ustedes? ¿Todo bien? Bueno, pues yo con esto entonces agradezco una vez más al ingeniero Manuel García por la invitación, y estamos a su disposición tanto en la UNO como en la COFUPRO, a sus órdenes. Muchas gracias.